¿A quién protege la Fiscalía General de la República? La red de huachicol fiscal que operó en la administración de Andrés Manuel López Obrador provocó un desfalco de 740,000 millones de pesos. El caso involucra a quien fuera vicealmirante de la Armada de México, Manuel Roberto Farías Laguna, y a su hermano Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina. Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Lo extraño es que el almirante no está en la lista de acusados, pero es su propio sobrino, Manuel Roberto Farías Laguna, quien pide a las autoridades que lo investiguen. Observa este oficio fechado el 1 de junio de 2026. Farías Laguna, quien permanece en el penal del Altiplano, solicita a la autoridad ministerial citar a Rafael Ojeda Durán el 3 de junio para que la defensa del acusado recabe una entrevista. Esto porque en la carpeta de investigación obran datos de prueba que revelan que el exsecretario de Marina fue presumiblemente la primera autoridad que tuvo conocimiento sobre los hechos mediáticamente conocidos como huachicol fiscal, como se conoció a través de un video difundido en febrero de 2026 por el portal Aristegui Noticias. Entre los elementos de prueba que se establecen en la carpeta de investigación y que se incluyen en la solicitud está la entrevista con un testigo identificado como JCSP, quien tuvo conocimiento sobre el Challenge, un megabuque cisterna asegurado en Tamaulipas y donde se transportaban millones de litros de combustible de forma clandestina. El testigo señala que el titular de la aduana desde México me mandó esa noticia y me dijo que tuviéramos cuidado con el barco que llegó. Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control. Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, refiriéndose a Andrés Manuel López Beltrán, a ver si a él no le hacían caso. Por ello, prosigue el documento, se advierte que el exsecretario de Marina no solamente tuvo conocimiento de los hechos que la Fiscalía investiga, sino presumiblemente podría estar relacionado directamente con tales hechos, toda vez que JCSP lo refiere como el eslabón más alto al que se dirigió MK Solano para poder controlar todo aquello que se le salió de control, incluso con la amenaza de que era un tema de Andy. El documento señala que la entrevista de Ojeda Durán no solo resulta idónea y pertinente, sino necesaria, útil y directamente conducente para el esclarecimiento de los hechos. Óscar Hernández Bonilla, Azteca Noticias. A ver, la red de corrupción es enorme. Es, de hecho, el mayor robo en la historia de México. Es creíble, en serio, que 2 marinos orquestaron, maquinaron todo este andamiaje para robar lo que robaron, para desfalcar como desfalcaron, 600,000 millones de pesos en el sexenio de López Obrador, más lo que se ha venido acumulando. Arturo Dama, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Triana. Buenas noches, Jorge, Manuel, ¿cómo estás? un gusto, como siempre. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo te va? Muy bien. Feliz cumpleaños, es tu cumple. Muchas gracias. Feliz cumple. ¿Cómo lo has pasado? Gracias. ¿Bien? Bien, ¿Sí? a lo largo del Y mira, día. trabajando. ¿Cuál debe de ser? Como desde hace muchos años, ¿no? Siempre. Algunos. Pues sí. Algunos años. A ver, con la cumpleañera empezamos. Es creíble, Alicia, 2 marinos, ¿en serio? Alinearon al SAT, a Pemex, Comunicaciones y Transportes, Guardia Nacional, Marina y un montón de instituciones más. Yo digo que sí es creíble porque desde el momento en que el expresidente López Obrador modificó la estructura administrativa y pasó las funciones de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a la Secretaría de Marina, se estableció o no se cambió en nada la estructura de decisiones al interior de las aduanas portuarias, pero sí se les dotó de capacidad directa en Marina Mercante y en la Capitanía del Puerto de todas las posibilidades para meter lo que se les antojara. Finalmente, ese halo de pureza que te da el ser parte de la defensa o de la Marina no necesariamente te exime de un... Oye, ¿y no es medio sospechoso que si esa, digamos, teoría camina, no hayan siquiera citado a declarar al exsecretario de Marina? Creo que es la parte más importante porque él era responsable de las 2 áreas, ¿no? Y la parte de huachicol fiscal responde estrictamente a la o sea, no es a la Armada de México, sino a la parte administrativa, a la parte de Marina Mercante. Y pues estos personajes estaban asignados a las 2 áreas.
Y además ahí, pues, la Dirección General de Puertos tiene el control de la aduana y al aduanero. Y no sé si te fijaste que al mismo tiempo la aduana se dividió y una parte quedó en manos del ejército, las terrestres, pero todas las marinas quedaron en manos de los marinos. En consecuencia, el secretario debió enterarse. No, bueno, como mínimo, ¿no? Si no es que consentir y alimentar. Aparece el nombre de Andy, mencionado no una vez, 4 veces, por 2 personas distintas. Y tampoco es citado a declarar. 2 testigos colaboradores diferentes, 4 citas diferentes, incluyendo una reunión con los huachicoleros en un departamento en Polanco, es referido en la propia carpeta de investigación, que por cierto fue filtrada deliberadamente desde adentro de la Fiscalía General de la República en tiempos de Alejandro Gertz Manero. Aquí hay un dato que me parece bien relevante y es un común denominador de las investigaciones que se llevan a cabo. Se investiga de los Farías Laguna para abajo, porque hay otros detenidos y hay mandos menores, etcétera, pero hacia arriba ya no se investiga. Se investigó de Hernán Bermúdez Requena, la barredora, pero no se investiga hacia arriba. Se investiga siempre de los mandos medios hacia abajo y hacia arriba topan con los amigos de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es un halo de impunidad muy fuerte que los está cubriendo. Ahora, el almirante Ojeda, por supuesto que estaba enterado. Hay una grabación que se filtró apenas hace unos meses donde el contraalmirante Guerrero, así se apellidaba, al que matan, por cierto, al que asesinan, llega y le dice: oye, tus sobrinos andan en malos pasos, están haciendo esto y esto y esto, forman parte de la red de Huachicol Fiscal. Y la respuesta del almirante es extrañísima. Dice: aquí hay de 2 sopas, o lo reventamos o nos quedamos callados, es lo que dice. Y dice: bueno, pues seguimos al habla, vamos a ver qué es lo que hacemos, nos vemos, me voy de vacaciones. ¿A dónde te vas? A Manzanillo. Y que lo matan en Manzanillo. Y solo es uno de 8 marinos que han sido asesinados en esta trama. Sí. Realmente estamos hablando de algo superlativo en la historia de nuestro país. Tienes mucha razón. Es de los vicealmirante, contraalmirante para abajo, sí, es mandos medios para abajo, pero no llegan al secretario y al jefe del secretario, que tenía uno nada más, Andrés Manuel López Obrador, el mismo que dijo que todos los negocios de corrupción en este país llevaban el visto bueno del presidente. Así es. Mira, Manuel, ¿cuál es el problema que enfrentamos aquí? A ver, la idea original era que de un lado estaba el gobierno, del otro estaban los delincuentes, y la tarea esencial del gobierno era defendernos a la ciudadanía de los delincuentes, castigarlos, obligarlos a resarcir. El gobierno los buenos, los delincuentes los malos, y en medio todos los ciudadanos. Pero ¿qué sucede? Como desafortunadamente es habitual, cuando los delincuentes son gobernantes, son parte del gobierno o amigos de los gobernantes. Pues lo que dice Jorge, que se llega hasta cierto nivel y de ahí no se pasa. Y si de ahí no se pasa, pues las cosas van a quedar, en el mejor de los casos, a medias, y en una de esas acaban pagando justos por pecadores, cuando se tendría que llegar al fondo del asunto, que en este caso no es llegar al fondo del asunto, sino ¿sí?, a la punta de la montaña. Y ese es el problema. ¿Cuánta gente del gobierno, amigos de gobernantes, relacionados con el gobierno, no están involucrados en esto? Bueno, a ver, los marinos, la Marina, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Cuánta voluntad hay realmente de llegar a fondo y castigar desde la punta hasta el fondo? No nada más de la mitad para abajo. A mí se me hace raro, no sé ustedes, medio sospechoso, que la Fiscalía, que en efecto filtró en algún momento esta documentación, la orden de aprehensión, parte de la carpeta de investigación, que es muy vocal cuando quiere ser vocal, que desliza responsabilidades y exime culpas, haya cerrado, haya pedido que las audiencias sean a puerta cerrada. Como eso, para que nadie se entere, como para que nadie sepa, como para que nadie vea lo que ahí ocurra. Pero es obvio, porque digo, la fiscal así ha actuado desde hace muchísimos años, desde que estaba en la Ciudad de México. Es muy fácil fabricar testigos u ocultar pruebas. Ese es el gran tema. Si tú tienes una audiencia pública y estos 2 marinos que están, los sobrinos del almirante, están invocando la presencia de ellos y están señalando que no son los únicos y están señalando permanentemente que hay una red de corrupción ahí, pues ¿qué quieres? Lo que menos quieres es que se escriba o que se diga lo que están diciendo ellos. Se transfiere a través de su defensa.
pero el conocer a detalle esta audiencia de forma pública los dejaría al descubierto. Cuando tú tienes ese tipo de acciones, mira, yo a veces me pregunto por qué tenemos tal cantidad de huachicol fiscal. ¿Por qué? Hablan lo mismo de 650 mil millones de pesos de huachicol fiscal, o de estas diferencias. En México, más o menos, se consumen alrededor de 850 mil barriles diarios de gasolinas y diésel. La parte más fuerte de esta cosa del huachicol está ahí, no en la turbocina, eso espero. Pero a pesar de que han metido muchísimo dinero en el Sistema Nacional de Refinación, en promedio estamos produciendo aquí entre 350 mil y 400 mil barriles diarios. Siempre estás importando una cantidad impresionante de combustible. ¿Quién lo importa más? ¿Los importadores privados que tienen que tienen alrededor del 40% del combustible para distribuir en el país, o Pemex, que tiene el 60%? Y bueno, ¿a quién le perforan los ductos? Ese es el otro huachicol. Sí. Y sigue existiendo. Esa, digamos, era el viejo huachicol, ¿no? Donde perforaban, como tenían ordeñaban. Un verdadero problema, pues ahora resulta que ese que perforan se va directo a refinadoras. Encontraron 3. No son refinadoras, son mezcladoras de aceite. Mezcladoras de procesadoras de aceite. A ver, ¿y de dónde se va? El 56% de la red de gasolineras responde a Pemex. Por eso digo yo, es creíble que 2 marinos pudo construir semejante monstruo, porque es toda una coordinación que trasciende a las instituciones. Es una red de complicidad enorme. Que implica la participación de, por supuesto, de elementos de la Marina, de funcionarios públicos, no solo de las marinas, sino de los puertos. Son cosas completamente diferentes. Funcionarios públicos del SAT. Funcionarios públicos del gobierno estatal, funcionarios públicos del gobierno federal, elementos del ejército que se supone que tienen que resguardar instalaciones federales también. Absolutamente todos. Es un entramado. Dicen, ¿dónde están los 600 mil millones de pesos? Bueno, es que están distribuidos entre muchos corruptos por todos lados, porque además ya fueron sujetos de extorsión, lo dicen desde los Estados Unidos. El cártel Jalisco Nueva Generación dijo, quiero ser partícipe de este negocio. Entonces, cuando cruce el huachibuque, le voy a llamar, el huachibuque, y lo metan en pipas, yo voy a escoltarte por las carreteras para que no te pase absolutamente nada. Y son partícipes del negocio turbio cientos y cientos de funcionarios. Y bueno, pues no vemos que avance ninguna investigación, porque es un negocio que nació y se inventó el sexenio pasado. Ahora, mira, Manuel, para que la gente entienda qué es el huachicol fiscal. A ver, si yo importo gasolina o diésel de Estados Unidos, cuando entra al país, si es legal, tengo que pagar el IEPS. Así es. ¿Sí? ¿Qué haces? A ver, compro gasolina, diésel, lo meto al país haciendo creer que no es gasolina, que no es diésel, que son aceites, que son alcoholes, que son aditivos. Entonces no pago el IEPS. ¿Sí? Ya no pagué el IEPS, pero yo luego distribuyo esa gasolina y ese diésel a quien se lo va a acabar ofreciendo al consumidor final con un precio como si incluyera el IEPS. Entonces, ahí es donde yo me quedo con el IEPS. ¿A quién le volé el IEPS? Al Servicio de Administración Tributaria. Y estamos hablando, Manuel, más o menos de 6 pesos con 45 centavos por litro de gasolina o diésel del huachicol fiscal. Y estamos hablando más o menos de 525 mil millones de pesos anuales. Así es. Anuales, no de una sola vez. Es una locura. Es una verdadera locura. Y obviamente está involucrada muchísima gente. A ver, hay quien dice que quien está liderando todo esto, habrá que ver si es cierto, es el cártel Jalisco Nueva Generación, que son realmente los que están al frente de esto, ¿no? Pero de que está involucrado medio mundo, ¿sí? Aduanas, la Marina, Pemex, las gasolinerías, es una red de corrupción increíble. Aquí todos los caminos conducen a la cúspide del poder, Andrés Manuel López Obrador, porque no se nos olvide que ese dinero fue a parar a las campañas de Morena. O sea, ese dinero no nada más se lo guardaron y se lo llevaron algunos. Ese dinero se usó para operar electoralmente. El rey del huachicol estuvo detrás, Sergio Carmona, asesinado además en San Pedro Garza, en Nuevo León. Estuvo detrás del financiamiento de muchas carreras políticas, de muchos tramos de la campaña electoral de Morena, con un hombre que hoy sigue ahí enquistado en el poder, Jesús Ramírez Cuevas.
y la conexión con Mario Delgado, entonces presidente de Morena. O sea, este no es un asunto nada más de un robo, es el inicio de la consolidación vía electoral democrática, legítima, del partido con lo que hemos observado que ha ocurrido. Si pudiéramos dividir la trama de Huachicol Fiscal en dos, una es lo que hemos estado analizando, que es la trama criminal de la Marina, la de los hermanos Farías Laguna, la del almirante Ojeda, y otra es la que tú refieres, Manuel, que es la que tiene que ver con el rey del Huachicol. Este señor Sergio Carmona, que era un empresario y un contratista de gobiernos, tuvo contratos en Pemex, el rey del Huachicol, contratista de Pemex, más de 400 millones de pesos en contratos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Designaron al hermano del rey del Huachicol como titular de la aduana de Reynosa en tiempos de López Obrador, luego fue a Estados Unidos y es testigo colaborador también. El sobrino del rey del Huachicol es el diputado Barrera McDonald, diputado local de Morena en el estado de Querétaro. Estuvo buena la paga, la distribución ahí de favores. Tenía un avión el rey del Huachicol, Mario Delgado viajó en ese avión, ahí están las bitácoras de vuelo. Los candidatos de Morena utilizaron sus vehículos para hacer campaña en el estado de Tamaulipas y están los testimoniales de esta fundadora. Hubo enfrente a cual todos los empresarios tienen que pagar el IVA, el IEPS, el impuesto sobre la renta. Los trabajadores de los empresarios pagamos, nos retienen el IVA, la seguridad social, etcétera. ¿Y ellos lo evaden así como si nada? Bueno, a ver. Y además a nadie sancionan y el presidente estaba enterado. A ver, ahí hay un tema muy ético importantísimo. Es que los ciudadanos, cuando dicen, ¿qué claro, pasa, Manuel? O sea, el ciudadano es el que está cojeando. Al ciudadano, a estos que te dicen que te dan una tarjetita para sobrevivir y cuando estos se viven, ¿en dónde? Ahora, mira, con las casas y los lujos que tienen. Ante esta evasión fiscal, porque es evasión fiscal, ¿con qué autoridad ética, no legal, legal cada impuesto tiene su ley, autoridad ética nos obligan a pagar impuestos? Es correcto. ¿Con qué autoridad ética? Porque aquí están involucrados, como dije, gente del gobierno. Mira, son nada más particulares, bueno, pues sería otro asunto, pero no. A ver, yo creo que acá hay mucho más gente del gobierno que particulares. Pero está claro, ¿no?, que ¿no? están, además, no solamente es gente del gobierno, son amigos. Claro. Amigos de Andy. Es una red empresarial. O sea, a ver, te asomas al SAT y ahí está un amigo de Andy. Y luego te asomas a quien movía los hilos en aduanas y es otro amigo de Andy. ¿Quién era el titular de la Agencia Nacional de Aduanas? Una persona llamada Rafael Marín Mollinedo. Hoy está a un paso de ser el candidato de Morena y seguramente, muy probablemente, gobernador en el estado de Quintana Roo. Su secretario particular, caray, el operador financiero de la mafia rumana en México. Su coordinador de campaña en este momento, el operador de la mafia rumana en México. Su segundo de a bordo, el titular de investigación criminal aduanera, una persona que le apodan Los Relojes, amigo de la infancia de Andy López Beltrán, que le quitaron la visa pero no lo han tocado ni con el pétalo de una investigación y ahí continúa como si nada estuviera pasando. Los titulares de aduanas, si los revisamos desde el sexenio pasado hasta acá, han sido un rosario de delincuentes. Desde web, ¿no? Desde antes, desde Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, luego tuvimos por ahí un general Agüed, tuvimos al del Estado de México, Horacio Duarte, tuvimos exactamente Fullón, que su hija está involucrada, de acuerdo también al propio expediente filtrado. Sí. Es decir, es un rosario de delincuentes que hemos tenido por ahí y nadie investiga nada. Se investiga de los mandos medios por arribita, para abajo, hacia arriba, absolutamente nada. ¿Y si se investiga? Sí se llega a investigar. Si es que se investiga, si es que, a ver, si no ven 600,000 millones de pesos desviados, desfalcados, robados, ¿qué si va a haber la Fiscalía General de la República? Ese es el tema, ¿no? Y ahora, una cosa es que investiguen y otra cosa que actúen, sí, en concordancia con lo que investigaron, que sería llegar a castigar a quienes hay que castigar para empezar a terminar con la impunidad, pero no basta con castigar a los medios intermedios. Aquí se tiene que llegar hasta arriba. Y eso, honestamente, yo lo veo muy difícil. No, pues por la cantidad de complicidades. Y cuando agarras chivos expiatorios, porque entonces es muy fácil. Agarras al maquinista cuando se descarrila el tren. Sí. Y hacia arriba no se investiga absolutamente nada. Y acá me agarro a un contraalmirante, a un vicealmirante, a un capitán, a un... Es un común denominador. Y ahora, hoy hubo audiencia y el abogado de los Farías Laguna dice, en la audiencia que se llevó acá a puerta cerrada, como dices, Manuel, en la audiencia el día de hoy se habló de Andy López
Y se habló de Adán Augusto López, porque el nombre de Adán Augusto también aparece en la carpeta de Como investigación. la barredora. Dicen que él controlaba el muelle 55 de Tampico a través de un amigo suyo empresario, donador de campaña y patrocinador de la campaña de Andrea Chávez en el estado de Chihuahua, por cierto. Entonces, pues el asunto es muy, muy amplio, ¿no? Pero esto te da cuenta de por qué es que no se investiga más allá, ¿no? Porque es una red de complicidades en donde si le jalas un poquito, se te viene uno y con ese uno se te vienen los demás y se te vienen los de mero arriba. Pero yo creo que se ha jalado tanto la madeja que hoy está a la luz pública, y es una de las razones por las que hoy estamos aquí en esta mesa. Siempre hay la forma de exhibir lo que está sucediendo. Digo que es algo como inexplicable que desde la estructura del poder misma no tengan la voluntad efectiva de hacer justicia, pero no es justicia metiendo solamente a la cárcel a estos personajes, como dicen Adán Augusto y la barredora sigue libre, el tipo huyendo todos los días de la Cámara de Senadores para que no le pregunten o lo investiguen. Yo no doy declaraciones. Y además, pues amparados en el fuero y protegidos por el fuero, aun cuando llegan a pedir licencia y se vuelven a entregar y vuelven a salir, pues son fueros evidentes, ¿no? Pues feliz cumpleaños. Gracias Alicia. Jorge, muchas gracias. Manuel, Gracias Arturo. buenas noches. Gracias, muchas gracias. Mañana nuestro último programa aquí en ADN Noticias. Pásala muy bien.